el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? A nombre de Miguel Figueroa en la consola de sonido, una amiga y servidora Nerima del Reyes, junto a Iván Flores en redes sociales. Es un placer acompañarles en la mañana de este jueves 10 de septiembre de 2020. Gracias a la red de cooperativa Fedecases. En Acopac de RL puedes obtener tu crédito rápido, confiable y listo para ayudarte a alcanzar lo que siempre quisiste, comprar lo que te hacía falta o darte el gusto que tanto soñaste. Le presenta a nuestro invitado esta mañana, es el viceministro de Seguridad y director ad honorem del sistema penitenciario Osiris Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Estamos siguiendo, trabajando en este arduo trabajo que tenemos ahí en centros penales también. Sin embargo, pues estamos muy bien. Qué bueno, y gracias por acompañarnos para que a través de nuestra transmisión en nuestras habituales frecuencias 770M, 104.1 FM y por supuesto en nuestro Facebook Live. A partir de este momento, gracias a usted porque se informa también a través de nuestras plataformas digitales. Como les he anunciado, es el director ad honorem del sistema penitenciario. Comencemos hablando, Osiris, ¿cómo va el proceso a partir de esta publicación del diario El Faro? La fiscalía dice que abre un expediente y de inmediato, me imagino que con la autorización ya judicial, comienzan los allanamientos. ¿Continúan estos procedimientos? ¿Cuál ha sido la metodología? Bueno, nosotros y este gobierno, el presidente Nayib Bukele, en aras de la transparencia, en aras de que estamos trabajando muy bien en favor de la población, estamos del lado del pueblo, siempre vamos a apoyar y transparentar este tipo de procesos. Estamos trabajando de la mano con la Fiscalía, apoyando y dando cualquier documentación que se requiera. Se ha explicado cada una de las unidades que hace cada uno de los empleados ahí, tanto en las oficinas centrales como en los centros penitenciarios, para que ellos puedan tener el mayor desenvolvimiento y la mejor forma que puedan desarrollar su trabajo. Nosotros, pues, evidentemente, hemos sido muy consecuentes con nuestra palabra y obviamente al finalizar estos procedimientos, estas diligencias que se están haciendo, evidentemente se va a demostrar lo que ya demostramos, porque hemos demostrado justamente posterior, yo no le llamaría notas periodísticas, pero posterior de esa noticia falsa que publica ese medio, pseudo medio, no creería ni llamarle medio veraz, lo que realizó en realidad horas después, de manera inmediata, fue irrefutable la forma en la que nosotros le demostramos no solo a la población salvadoreña, lo que ya sabía, sino a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, donde fuimos e hicimos un recorrido en las cárceles de seguridad y máxima de este país. Se les convocó de manera inmediata en la mañana. Se llevó, fuimos en caravana todos, nadie llegó antes ni nada, fuimos en caravana, llegamos todos a cada uno de los centros penitenciarios, se les explicó, no hay ningún problema, se va a recorrer todos los sectores, no es que un sector no se recorrió cada pasillo, cada pabellón, cada sector, cada celda de estos centros penitenciarios, en donde pudieron constatar, y se les dijo en realidad: ustedes pueden preguntar a cualquier interno, elijan ustedes la celda. No es que nosotros dijimos, en esta celda vamos a dar las declaraciones. En esta celda y esta persona, para nada. Una modalidad totalmente diferente, director. Es que jamás había pasado eso. Eso le iba a decir, que no ha sido fácil. Cuando uno solicita, nosotros hicimos una transmisión de cárcel de mujeres que no tiene las mismas disposiciones, pero es todo un proceso. Entonces, digamos que como periodísticamente significó una nueva modalidad. Es que nunca había pasado en centros penales, porque obviamente sí, y lo hablábamos, si en el gobierno anterior se hubiera llegado así de repente, es probable que hubiéramos hallado una fiesta pornográfica ahí, hubiéramos visto un montón de cosas que era lo que pasaba, que habían torres de sonido, habían fiestas, llegaban, y debo decirlo lastimosamente, pero hay que hablar lo que es, llegaban incluso menores de edad a hacer visita íntima en los gobiernos anteriores. Hay pronunciamientos también de la ONU respecto de eso, que se han cambiado obviamente todo ese tipo de disposiciones. Hizo una visita y sí, es algo bien duro lo que había antes. Habían barriles de cervezas en los pasillos, habían cigarros, había droga.
ellos manejaban las celdas, ellos salían, entraban cuando ellos querían, y la administración no tenía ningún solo control de los recintos. La administración del gobierno anterior, lo que había nada más en pequeña área administrativa, ellos ahí pasaban, y en los recintos el interno era el que mandaba. Y no hubo... Eso cambió en esta administración. ¿Qué resistencia hubo al cambio en la administración de Osiris Luna? En la administración, diría porque yo, si del gobierno del presidente Nayib Bukele, porque somos un equipo articulado. Pero yo solo quiero finalizar de esa visita. Los periodistas nacionales e internacionales elijan la celda, elijan a quien quieran preguntarle, no importa, lleven la cámara hasta el último rincón, y pudieron constatar que no había ni un solo grafiti. Un periodista le decía a otro, mira, nos habían metido estas cosas que decían ahí. Y es que ellos pudieron constatar ni un solo grafiti, no existe evidentemente un autogobierno, y lo llamo así porque ellos mandaban en el penal, eran centros de operaciones de las pandillas en el gobierno anterior. No existe señal, pudieron corroborarlo, porque algunos con los permisos correspondientes pudieron entrar su teléfono con fines obviamente periodísticos y de noticias que tienen, y decían, no, aquí no hay señal. Y se intentó, no, intenten, le dije yo, de cualquier línea telefónica o operadora telefónica que existe en este país, no había señal. Todas las propuestas, y ahí vamos, ¿a qué cambió? ¿Qué cambió hoy en el gobierno del presidente Nayib Bukele? Justamente que hoy están totalmente incomunicados, que hoy no hay visitas familiares. ¿Cómo lograr este cambio, director? Evidentemente, cuando inicia el Plan Control Territorial en junio del año pasado, el 20 de junio, recuerdo justamente eso, muchas reuniones que el presidente hemos tenido periódicamente, que él nos ha guiado en este proyecto, así como de la mano de Dios, ¿verdad? Siempre hay que caminar. Lo primero fue, y que me pidió expresamente el presidente, Osiris, necesito que tengas un bloqueo efectivo de la señal telefónica. Y es que antes, ¿qué pasaba? Y él mismo me lo dice, si nosotros como gobierno no controlamos nuestras cárceles, jamás vamos a poder controlar nuestras calles. Empezamos controlando la cárcel, empezamos poniendo medidas ahí, como cuáles, como el bloqueo de señal, eliminación de visitas, visitas familiares e íntimas. No se ha permitido eso. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de visitas aprovechaban ellos en la familiar a sacar información, y en la visita íntima obligaban a mujeres a llegar para tener obviamente relaciones con cada uno de ellos. Eso lo eliminamos totalmente. Después de eso vino se empezó a establecer un horario tipo, que era que nadie podía salir de su celda sin la programación que pudiera llegar a ver, como que ellos tienen que asear sus celdas, ellos tienen que asear los pasillos, ellos son los responsables del ornato y aseo del centro penitenciario en base a una modalidad de reglas y todo. A ese programa que yo cambio, sacaban 5 internos y hacían gran garabía. Aquí en esta administración el 100% de internos está trabajando, y cuando hablo de trabajo es o actividades internas como ornato, aseo, colaboración con la administración, o como los otros que están en fase de confianza, que siguen saliendo a las comunidades. Pero volvamos a los penales de seguridad y máxima. ¿Qué más hicimos? Se borraron todos los grafitis. ¿Por qué y con cuál razón? Porque un grafiti ellos lo ponen, alusivo a Mara o Pandilla, lo ponen porque ellos mandan en ese territorio. Pero aquí no mandan ellos, aquí manda la administración, aquí manda el gobierno, y se están estableciendo ese tipo de reglas. Todas estas cosas fueron las que vinieron cambiando bajo una óptica, obviamente, de poder tener el control, orden y disciplina en los penales. Eso lo hemos podido desmentir. Todas esas cosas que decían ellos. Y en el proceso de registro y allanamiento que realiza la Fiscalía, ¿a qué ha tenido acceso el personal fiscal? A todos, medios, dispositivos, electrónicos, a todas las unidades, conocimiento, presentación, todo, absolutamente documentos todo. En físico toda también. La documentación, toda, la que te puedas imaginar, ambos con información, incluso de documentos que se reciben, de cualquier tipo de cosas que sale, las computadoras, obviamente, entre otros. No se ha limitado absolutamente nada. Y que además de las oficinas de la Dirección General de Centros Penales y los penales de Izalco y Zacate, hay
otros que están Sí, siendo correcto. registrados? Hay otros. No, solamente solo eso. esos, ajá. Esos son los que han registrado. Y ahora, por ejemplo, director, hay los documentos, porque fíjese que la publicación periodística dice que tiene más de 100 registros documentales sobre bitácoras y reuniones. ¿Son falsos estos documentos? ¿Qué veracidad tiene este fundamento que dicen ellos está respaldando su publicación? La nota periodística es una falsa completamente, toda la nota. ¿Por qué te lo digo? Porque ellos mencionan ahí muchos puntos los cuales ya los desmentimos, que hay privilegios para los pandilleros, que estamos haciendo qué tipo de cosas con ellos, y han podido ver, obviamente. Yo no me voy a detener ni me voy a prestar, porque evidentemente, porque ellos nos quieren distraer, quieren hacer verdaderamente destruir el plan control territorial que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho en aras de favorecer a la población salvadoreña. Y no solo eso, y aquí quiero que la población sepa, acuérdense, estamos a un par de meses de iniciar una campaña electoral. Esto evidentemente es un ataque electoral. ¿Y por qué te lo digo? Tiene un total sentido de que ellos, ¿qué pasaba? Primero iniciaron desde el año pasado, cuando iniciamos el plan control territorial, empezaron a decir, no, es que el gobierno está dañando los derechos humanos. Yo todavía estoy contestando las denuncias que me pusieron por derechos humanos y hoy están diciendo que le estoy dando privilegios. Entonces, no tengo que contestar esas 100 denuncias que ellos mismos me han puesto, su bufete de abogados pagados de este tipo de personas, para contestar todas esas denuncias a los derechos humanos. ¿Y están en qué instancia estas denuncias? Como eso no pegó, ¿qué empezaron a hacer? No pegó entonces las denuncias a los derechos humanos que están haciendo ellos contra los internos. Entonces hay que poner la cortina de humo, que hay una tregua para golpearlo. Como no hayan de dónde atacar, a eso se dedican. Las denuncias me han llegado desde la Procuraduría, PGR, incluso un grupo de familiares comandado por ese tipo de personas que está atrás, obviamente sabemos de eso. Me llegaron a dejar un documento en el cual me dijeron, si usted continúa con ese tipo de medidas, o este gobierno continúa con ese tipo de medidas, los vamos a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy empiezan con este tipo de campaña. Evidentemente es una campaña. Y ellos ya iniciaron su campaña. Pero es una campaña de desprestigio, los buenos planes y buenos resultados que se están teniendo. Yo creo que llega un momento, ellos no quieren este país, evidentemente, porque quieren que todos los salvadoreños estemos mal. Y por eso es que te digo, no me voy a detener, obviamente. Si me empiezo a detener, a tirar una piedra a cada tipo de cosas, no voy a trabajar, se va a acabar esta administración y no vamos a dejar los buenos resultados que queremos dejar. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con todo el gabinete de seguridad, el ministro Rogelio Rivas, el ministro de Defensa, Monroy, que está haciendo un muy buen trabajo en las comunidades, en todo tipo de labor. La Fuerza Armada se le ha cambiado totalmente la forma, es una nueva Fuerza Armada. Nuestra Policía Nacional Civil está haciendo un trabajo espléndido. Y aquí quiero hacer una remembranza. Pongamos los dos escenarios. Porque para mí es un total irrespeto que cometen estas notas periodísticas para nuestros policías, para nuestros Fuerza Armada y para nuestros custodios, que pasa ahí velando que no suceda algo. Es un total irrespeto que cometen. Entonces voy a poner que existía obviamente en el tiempo de Arena, que hasta la BBC documentó en 2005 unas fiestas que existían, medios internacionales, ahí están. Después, en la administración del FMLN en los últimos 10 años, que existía de todo tipo de cosas, que ya no las voy a mencionar, ya todos las hemos visto, eso y más, obviamente. Y no solo eso, porque estamos hablando de los centros penales, pero ¿qué pasaba también en el exterior? Y no hicieron los municipios santuarios, nadie se acuerda de eso. Sí, pongámoslo en contexto. El proceso de pacificación que se llamó la anterior tregua, pero todos hemos conocido las repercusiones de eso. Ahí voy a ese punto. Y ahí es donde puedes ver cómo ya van a empezar. ¿Y cómo van a atacar a nuestra policía? Si nuestra policía de verdad son unos héroes, porque todos los días van comunidades, lugares, operativos, agarrando pandillas. Acaban de agarrar un operativo grande, 500 pandilleros que siguen amedrentando a la población salvadoreña. Entonces, ¿cuáles son los beneficios?
beneficios eran los municipios santuarios, donde la policía en el gobierno anterior bajó la operatividad para que ellos pudieran extorsionar más, para que ellos mandaran en sus comunidades, para que ellos pudieran operar libremente cualquier tipo de delito. Y el ministro de Seguridad cabal ha arrojado las estadísticas, en donde menciona que la extorsión ha bajado un 48.5%. Es ilógico, porque si evidentemente el actuar y la razón de ser de las pandillas es un fin económico. Es como se mantienen, con una finalidad económica. La finalidad económica por excelencia de las pandillas es la extorsión. Y si hemos atacado la extorsión bajándola casi un 50%, no pega, no pega este tipo de notas queriendo desprestigiar, y verdaderamente no nos vamos a detener. Y nuevamente lo repito, es un total irrespeto a nuestra policía, soldados de la Fuerza Armada, todas las Fuerzas Armadas en conjunto, y los custodios de centros penales. Yo te lo digo, un custodio de centros penales es difícil ser custodio y hay que respetar evidentemente el trabajo de ellos. Y se había ordenado también había una instrucción sobre el desempeño de centros penales, porque se tienen antecedentes que los pandilleros daban dinero a custodios a cambio de tener algunos beneficios. ¿Esto se ha profundizado? ¿Qué mecanismos de control hay en el desempeño de los Nosotros custodios? Mejoramos los mecanismos de ingreso. ¿Qué te digo con eso? Un registro exhaustivo. Y ojo en esto, si hubieran ilícitos, y esto me gusta explicarlo porque lo explicamos a los medios, si hubieran ilícitos, nosotros no permitiríamos requisas. Y nosotros tenemos una política de trabajo con las requisas que se realizan mínimo entre 8 a 10 requisas por penal, generales y selectivas, estratégicas, obviamente por información, en cada uno de los centros penitenciarios. ¿Cada cuánto se hace entre estas 8 y 10? Entre 8 a 10 al mes. Entonces estamos hablando obviamente que mínimamente tienen que haber dos por semana, mínimo. Entonces, ¿y si hubieran ilícitos, objetos? No, si hoy lo que se encuentra son de que a los huilas, que se encuentra también los cepillos de dientes que le sacan punta al mango del cepillo donde uno lo agarra, ese tipo de cositas, o algún cosa que les quieren. Nunca se ha encontrado droga, entre otras, y eso que los custodios se deja, y no va nadie de la dirección cuando se hace una requisa, Solo deja la policía. Antes participaba en derechos humanos también. La policía está todos los días en los centros penitenciarios. Hay una unidad de inteligencia en cada uno de los centros penales. No se ha sacado. Entonces, ¿dónde está? Evidentemente que se ha hecho algo malo. No lo hay. Evidentemente no lo hay. Sí. Entonces, por favor, ya dejen de mentirle a la población, y se lo digo a esos medios, a esos díganme que sean. Y aquí hay que ser responsable con lo que se publica. ¿Y usted puede decir, director, que los documentos bajo los que se fundamenta esta publicación son falsos? Es que toda la nota es falsa. Toda la nota es falsa. Han publicado memorándum. Toda la nota es falsa. Aquí hay que saber, y ojo, quienes verdaderamente tienen la potestad de poder elaborar un documento oficial, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado con la veracidad de los documentos. ¿Y por qué lo digo esto? Incluso el mismo manuscrito de una huila, y te voy a poner aquí un ejemplo, de una huila cifrada, no se agarra como una información fidedigna solo por el hecho de confiscarla. ¿Por qué? Porque estamos tratando con delincuentes. El delincuente obviamente siempre va a querer afectar a la administración si obviamente él se ve acorralado ante este tipo de medidas. ¿Qué ha pasado? Voy a poner un ejemplo. Pudiéramos encontrar una huila en la que dijera: este día vamos nosotros a tirar una bomba en un centro comercial, o vamos de todo lo que te pueda ocurrir. Órdenes hacia así. De todo lo que te pueda ocurrir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esta información se apareja, se verifica, se procesa, obvio, es expedito. Lo que se requiere que evidentemente tenga o pueda llegar a tener una probabilidad o posibilidad de esta información, se abre un caso. Y ya nosotros no somos etapa investigativa.
Sí, no es una... Es la policía, y eso lo quiero dejar muy en claro. Una huila no es prueba. Una huila no es prueba, ni siquiera está como medio probatorio, porque la cadena de custodia ni se da, porque cuando uno entra en secuestro, la huila, o sea, cuando se intercepta, generalmente las huilas, y aquí es donde se puede ver, cuando ellos quieren dañar a la administración, la huila la tiran en el pasillo, no sabes quién la hizo, entonces solo se agarra para su confrontación, pero con que es difícil incluso dentro de una celda identificar quién la hizo, porque es la forma en cómo. Entonces, ahí evidentemente hay que dejar que las instancias, y lo que no requiere, hay huilas que se desechan, porque no, evidentemente no tiene veracidad la información. Sí, a la base de todo esto está esta reducción de homicidios que está registrando el país y que los expertos dicen pues ha sido uno de los indicadores sobre los que se busca cuáles han sido las principales causas. Las 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a esta pausa comercial, gracias a la red de cooperativa Fedecases. Acá produzca DRL, líneas de crédito que se adaptan a tus proyectos. Acércate a una de las más de 130 agencias de todo El Salvador y solicita tu crédito en Acá Produzca DRL, cooperativa afiliada a la red de cooperativa Fedecases. 724. 7 de la mañana con 35 minutos, 25 minutos faltan para las 8. ¿Deseas adquirir un crédito fácil y rápido? Acopac DRL te ofrece créditos con bajas tasas de interés. Acopac DRL, creemos en ti y te ayudamos a alcanzar tus sueños. Cooperativa afiliada a la red de cooperativa Fedecases. Continuamos nuestra conversación. Muchas gracias por estar conectados en el Facebook Live de la poderosa YSKL. Saludos también a quienes nos sintonizan en nuestras frecuencias habituales. Nos estaba llamando uno de nuestros oyentes y nos preguntaba sobre las acciones. Dice, visita normalmente el director de centros penales las cárceles del país, dice, porque él ha escuchado que aparecen algunas fotografías en las que usted está ingresando a cárceles. Como él es el director, debe de ir porque pues debe conocer en el terreno. Pues si no fuera a los centros penitenciarios no estuviera haciendo mi trabajo. Como director de centros penales obviamente debo de garantizar, y sobre todo hoy en esta administración, el orden, control y la disciplina en cada uno de los centros, no solo en seguridad y máxima. Yo voy también a penales ordinarios, voy a los centros de detención menor donde ya están personas de baja peligrosidad, voy a las granjas donde ya hay gente de confianza, gente ya que ya casi se va a salir, resocializarse, voy a ver los diferentes proyectos que tenemos. En las granjas tenemos ahorita, nosotros cuando agarramos esta administración, las granjas no estaban, ni siquiera se había producido ni el 5% de ellas, no se ocupaban, era un desierto eso. Ahorita estamos haciendo una inversión muy fuerte en donde que estamos apostándole al tema de la autosostenibilidad respecto a que los reos produzcan sus propios alimentos. Estamos montando 42 casas mayas de más de 52 metros de largo, 6 de alto. Es algo sumamente grande, enorme, no es un proyecto pequeño. Se están montando estanques de tilapia, se están montando también áreas arreglando lo que es el tema de cultivo, el tener en los lugares, en las granjas donde se puede que baje el agua por gravedad, y estamos ya haciendo qué tipo de menú tienen ellos, y nosotros vamos, cuando digo nosotros, en realidad ellos, nosotros administrar, pero ellos tienen que cultivar y producir sus propios alimentos. Estos granjas están en Zacatecoluca, en Izalco, ¿dónde? Sí, hay que separar, ¿verdad? Para que no se confunda, sí. El centro de detención menor es de mujeres de Zacatecoluca, que queda como a unos 5 kilómetros quizás de esa cárcel. No participa ningún reo de seguridad ni máxima. Son de centro de detención menor. Sí, de gente de baja peligrosidad. Entonces, ahí es de mujeres, ellas están trabajando el tema también de gallinas. Vamos a tener cerca de 32,000 gallinas ahí haciendo la producción de huevos. Vamos en Santa Ana y Izalco estamos potenciando fuertemente el tema de agricultura. También, Santa Ana, Izalco. En Izalco también separándolo del tema de seguridad. Es en realidad una granja, ya hay mujeres que ya están a un paso de salir de la cárcel en su rehabilitación. Por lo tanto, nosotros estamos viendo el problema multidimensional, porque lo que queremos nosotros, acuérdate que centros penitenciarios es garante de que
no tiene que pasar el reo sobre la cárcel tiene que pasar sobre él. Cuando digo esto, me refiero a que esta persona debe de aprender, debe de tener, como dice el artículo 27 de la Constitución, temas reeducativos, formación de hábitos de trabajo, que estamos haciendo con todo esto. Tenemos trabajando más de 4,000 personas diarias en el tema de la autosostenibilidad y proyectos comunitarios, y al 100%, esto 100% de privados de libertad en una actividad diaria de aseo, ornata o interna, incluso en cualquier tipo de penal. Al personal nosotros no lo hemos puesto, el personal que vaya a barrer allá y a limpiar la celda de ellos, no, ellos la tienen que hacer. Sí, y eso lo hemos cambiado. Sí, mire, y hay dentro de todos estos programas de reeducación es complejo el problema de reos pandilleros, y estaba revisando una nota, me decía Miguel Figueroa, hay un reo fallecido, pandillero, en el centro penal de Ciudad Barrios. Continúan esto, el factor de tener revueltos a estas estructuras pandilleriles, ¿cree usted que ha desencadenado en más violencia en las cárceles? Es un factor de riesgo, evidentemente. Mira, lo que lo puedo decir a la población es que si ya ni entre ellos mismos se quieren, evidentemente ya, sí, porque ahí la misma estructura depuró a esa persona. Hablo de depurar, pues no, en el caso de esta persona. Entonces se llegaron a hacer los forenses y todo, obviamente el seguimiento del caso. Sí pasó, fue el día de antier, en realidad en la noche, como a eso de las 10, 11 de la noche. Fue el pasado martes. Sí, correcto, a altas horas de la noche prácticamente. Su mismo grupo fue el que lo mató, y verdaderamente ese tipo de cosas se tienen. Y cuando te digo que si ya ni entre ellos mismos se quieren, es porque cuando ellos quieren a otro de su misma estructura, imagínate, lo dejan sin comer, ellos mismos le quitan la comida, le botan las cosas, y ahí ya verdaderamente es otro tipo de cosas. Yo por eso, y se hizo una campaña muy fuerte, no hay que perder tu vida en las pandillas. Joven, no pierdas tu vida en la pandilla, y se lo decimos a cualquier joven que nos esté viendo, ni cualquier otra persona. Eso solo los va a llevar a la muerte, a la cárcel o a la cama de un hospital. No hay otra forma. No hay otra forma. El brazo de persecución se mantiene sobre estos pandilleros que cometen graves ilícitos. Sí, definitivamente. Nosotros estamos trabajando fuerte. La policía verdaderamente está haciendo un gran trabajo en la calle. No se ha bajado la operatividad. Tenemos altos índices de respuesta en cuanto a ello, y está haciendo un trabajo fenomenal en conjunto de la Fuerza Armada y nuestros custodios muy fuertemente, un trabajo dentro de las cárceles. Mire, usted no lo han buscado los periodistas del Faro para que les dé entrevista, director, porque es necesario uno como periodista buscar la contraparte siempre. También. No, yo no hablo con delincuentes. Ellos tienen reuniones, evidentemente. No, cuando te digo... Cuando no hablo con delincuentes es porque desde el punto de que ellos se sientan a hablar con... Ellos están haciendo el diálogo. Ellos están dándoles... Ellos son los que los están dando y poniéndolos a este nivel. Nosotros no vamos a hablar con delincuentes, y para mí esos que se sientan a hablar con delincuentes son delincuentes también. Así que... Pero como en la búsqueda de la noticia y bajo los estándares esos son pretextos. Procesos investigativos. Y mire, director, hay por ejemplo en el marco de los registros... Bueno, y es más, si aquí te la tenía y lo hablábamos, fíjate, en la pausa, sería de investigar este tipo de reuniones de periodistas del Faro que ha tenido con delincuentes. Es que evidentemente quienes han hecho la reunión son ellos mismos. Ya ellos los ponen en un punto en los que ahí está con uno de los, diría yo, que consideran, no nosotros, sino los grupos de los mayores de la pandilla 18, es el viejo Lin. Y está en un recinto carcelario. Está en máxima seguridad. Y para entrar... Esto fue obviamente en el gobierno anterior, en el proceso... En el proceso de pacificación que le llamaron, pero fue una tregua. Estas son las pláticas, en realidad. Aquí sí hay evidencia. Aquí sí hay evidencia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, y por eso es de que nosotros vamos a seguir muy fuertemente combatiendo a este tipo de estructuras. Te lo digo yo, increíble cómo incluso entre ellos mismos se hacen la vida imposible dentro de la cárcel.
¿Por qué te lo digo? Dejar sin comer a alguien, ocuparlo incluso a veces de caleta humana, en algunos casos hay violaciones, entre otras, no es vida para alguien. Entonces, ¿para qué perder la vida de una persona? Y a veces los más jóvenes, ¿por qué ocupan a los más jóvenes? Porque son los más fáciles vulnerarles la mente, con todo respeto, perdón, de los jóvenes, porque están en un procedimiento de aprendizaje de la vida. Y generalmente jóvenes se cometen muchos errores. Pero que no sea un error, y ese es un llamado que yo le hago a toda la juventud de El Salvador, que no pierdan su vida en eso. Nosotros estamos, es un problema generacional, lo sabemos, es un problema que no se va a acabar solo con represión, esto no tiene que ser así. Es más, nosotros vamos apenas en la primera, segunda y tercera fase del Plan Control Territorial, que los diputados ni siquiera están apoyando, dándole recursos a nuestra policía y Fuerza Armada. Para eso se ha pedido. Ahí no dice para otro tipo de cosas, no, ahí dice para equipar y dar verdaderamente un verdadero estatus a nuestras fuerzas vivas de la seguridad de este país. Custodios, trabajar, que ellos tengan un buen uniforme, un buen equipo, que puedan protegerse. Todo eso es lo que va considerado ahí. Entonces, mire, y la reducción de homicidios, en el análisis que ustedes articulan como equipo de trabajo y gabinete de seguridad, ¿tiene a la base estos controles estrictos en las cárceles o qué otros factores se suman a esta reducción de homicidios que se ha logrado en el país? En un primer momento, obviamente, como te dije, y te lo agradezco, qué buena pregunta. En la guerra, y voy a hacer esta metáfora, en la guerra los generales son los que bajan la orden para cómo la tropa va a operar la estrategia de atacar al adversario. En este caso, el adversario de las pandillas es el gobierno, la policía, nuestros custodios y nuestra Fuerza Armada. Entonces, ¿quiénes son los altos generales? Todos aquellos que están dentro de la cárcel. Si ellos antes tenían su centro de operaciones, el Ciudad Barrios era su cuartel de operaciones, que preferían estar ahí porque desde ahí mandaban tranquilamente, tenían celulares, había señal abierta, existían visitas íntimas incluso. ¿Vea? Y todo eso que había, entraban mujeres y todo, y sacaban información a diestra y siniestra. Entonces desde ahí operaban mejor. Hoy que se cortó e eliminó eso, obviamente la reestructuración de ellos afuera, sin esos altos, es separar. Eso es una estrategia, obviamente, de guerra, en la que se corta la comunicación de los altos generales de ellos para con la tropa. Y eso es lo que hicimos en una primera instancia dentro de las cárceles y lo seguimos haciendo. Y el segundo punto significa de una forma estratégica el ministro de Seguridad y el director de la Policía y el ministro de la Fuerza Armada, muy articulados, obviamente, entrándole a las diferentes comunidades de riesgo y no persiguiendo personas, sino persiguiendo delito. Eso es muy importante, porque lo que se persigue es el delito, no la persona. Entonces, cuando tú te enfocas en aquellos objetivos específicos, es cuando evidentemente extraemos a la persona que esté causando mal, esté convenciendo jóvenes, esté reclutando otro tipo de personas, esté haciendo estos nexos hasta con periodistas. Entonces, eso hay que quitarlo, porque evidentemente no le hace nada bien. Si aquí no es que nosotros lo que queremos es hacer ni ningún baño de sangre, no queremos eso. Lo que queremos evidentemente es que nuestra población, y esto es lo que quiere la población, y como nosotros estamos del lado de ellos, nos ponemos y pensamos como ellos. Un salvadoreño honrado lo que quiere es salir de su casa en la madrugada, subirse al bus, llegar a su trabajo, regresar si en caso estudia, a su universidad y después de la universidad a su casa, y que no lo asalten en el bus, que no lo amenacen en el camino, llegar sano y salvo y con sus fichitas, sus pocas fichitas a la casa. Eso es lo que quiere. Pero estos grupos, obviamente, ellos son enemigos de la población, porque ¿a quiénes amedrantan? A la población. ¿A quiénes atacan? A la población. ¿A quienes le causan la vida imposible? A la misma población salvadoreña. Y nosotros estamos del lado de la población salvadoreña. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación hoy con el director general ad honorem de Centros Penales, es el viceministro de Justicia, Osiris Luna. Vamos a esperar lo que transcurra. No tiene idea de cuánto tiempo más van a continuar los registros en el sistema de
penitenciario? Bueno, se dio una ampliación, eran 48 horas, se dio una ampliación a 72 horas. Ya vamos a continuar, obviamente, en este procedimiento, pero nosotros vamos a colaborar. 72 horas, director? Terminaría el sábado. El sábado. Viernes, sábado estaría terminando. En realidad es un tiempo prudencial que ellos... 72 horas adicionales que ellos solicitaron. Puede terminar antes, puede terminar después. Eso va a depender de ellos. Nosotros vamos a colaborar. Exacto. Y las actividades, por ejemplo, de trámites administrativos, ¿cómo se desarrollan? Seguimos en las cosas más urgentes, en realidad. Pero hay algunas... Hay algunas que las hemos detenido por lo mismo de que queremos colaborar y es mejor no... que no se malinterprete ningún tipo de cosa, que se está llevando documentación, nada que ver. Mejor nosotros preferimos estar con la Fiscalía y a la par, apoyando en lo que ellos necesitan. Gracias por haber venido y lo esperaremos en un futuro también para seguir hablando del trabajo. Muchas gracias, para mí siempre es un placer venir aquí. Recordábamos en realidad diferentes entrevistas. Un fuerte abrazo a toda la población salvadoreña que nos ha sintonizado. Muchas bendiciones. Muchas gracias a usted y vamos al cierre del informativo.